Sí, Si quieres, mira, ya están tres de los cinco alumnos y estamos ya aquí Carlos y yo, así que ajá, muy bien. parece podemos arrancar, ya estamos grabando, así que buenas noches a todos, Muy muchas buenas gracias por noches. acompañarnos. Vamos entonces a la quinta sesión del seminario del profesor Paco Prieto. Adelante, Paco. Muy bien. Mire, les envié, bueno, supongo que les enviaron, si no, no importa. La cosa es que si lo lean, el trabajo de Consuelo Martínez Priego, que se intitula La sociedad sin padre en la obra psicológica de Rolf Carballo, aproximación a la cuestión del ateísmo contemporáneo, etcétera. Ahí explica muy bien esta cuestión de las urdimbres. Recuerden ustedes, ahí está, que él plantea tres urdimbres, la urdimbre constituyente, donde se va generando la, la afectividad y la positividad de la persona desde que es un bebé en el vientre de la madre, y posteriormente vendrá la urdimbre de orden, es decir, donde va asimilando la conciencia moral. Esta urdimbre de orden es también muy compleja porque si la persona se desarrolla en un hogar muy rígido, represivo de alguna forma, puede dar lugar a una persona absolutamente rebelde, absolutamente violenta, absolutamente contraria, ¿verdad?, a cualquier principio de colaboración, etcétera, para no dejarse tocar, no dejarse pisotear, como lo había resentido en su adolescencia. Y Cantó era, desde luego, un niño ya con uso de razón, etcétera. Ese exceso de exigencia puede dar lugar a personalidades altamente rígidas, como también el vacío de ese orden puede dar lugar a personas absolutamente con un sentido radical de desorientación en una búsqueda patológica de una personalidad fuerte que les dé el orden que exigían y que no tuvieron cuando no se podían orientar por sí mismos. Yo les había hablado, eso se complementa con la investigación, la personalidad autoritaria que hicieron muchos de los miembros del Instituto de Frankfurt, donde plantean la debilidad del padre en la sociedad alemana de antes del nacionalsocialismo. El padre se vuelve un ser insignificante, motivo de rechazo, motivo de burla de los hijos en torno suyo. Es decir, el padre no cuenta. Entonces no hay un orden regulador mínimo, no hay una base de distinción de bien y de mal, hay un sentido de orfandad tremendo, y lo que fue notable es que el grupo de Frankfurt, al realizar este trabajo, al analizar a una serie de figuras familiares alemanas, llegan a la conclusión que esa juventud va a estar en busca de un gran líder sustitutivo de la autoridad que no tuvieron en casa. Y eso pasó. Y eso pasó. La entrega, pues, al Führer, que fue algo que trastocó a una de las naciones con el mejor sistema educativo, quizá de Europa, que fue Alemania, y los convirtió a todos en seguidores absolutamente perrunos, digamos, de la autoridad nacional socialista. Bueno, Roth nos habla de la urdimbre de orden, pero esa urdimbre de orden es también muy compleja, porque una de dos, o hay un hogar en el cual haya un sentido del bien y del mal, pero hay un fondo de dialogicidad, de acogimiento, de escucha al otro, o no lo hay. Y entonces hay o una tiranía o una especie de ausencia de autoridad, y las dos son terribles. Digamos, en el libro Rebelión y Futuro, otro libro importante de Rolf Carballo, perdón, en la TOCEL hace un estudio de la figura de Felipe II. Felipe II creció con la admiración de su padre Carlos V, que fue uno de los reinados más largos en la historia de la humanidad,
un reinado de éxitos, por otro lado, y Carlos V era un hombre altamente apreciado, era un hombre cuya autoridad se había hecho sentir en todas las sociedades, ¿no? Fuertes de aquella época, una persona frente a la que el hijo sentía una gran admiración, pero al mismo tiempo era tan autoritario que Felipe II se convirtió en un hombre absolutamente, absolutamente represivo de todo aquello que podía romper ese orden. Hay un gran libro de un autor inglés contemporáneo, Parker todavía vive, y ese libro se llama La gran estrategia de Felipe II. Es un estudio de cómo el rey tenía todo bajo su control, no solamente en España. Recuerden que en aquel tiempo el reinado de Carlos V, heredado por Felipe II, cubría todos los que son los Países Bajos, Holanda, Bélgica, todo eso era dominio español, más de la mitad de Italia y prácticamente toda América. Entonces, estaba al tanto absolutamente de todo, dictando reglamentos absolutamente para todo, una burocracia terrible que desgraciadamente le heredamos en la América Latina en mayor o menor grado, absolutamente escrupuloso de que se cumplieran las leyes de pe a pa, sin ninguna posibilidad de transgresión, etcétera. Y claro que eso es también terrible, eso va rompiendo iniciativas, va creando una sociedad donde el miedo está siempre presente. También es verdad que tuvo otro aspecto positivo en aquello. Buscó legislar de tal manera que no se pasara por encima de los naturales de las tierras conquistadas y que se diese a todos los naturales de esas tierras registros de propiedad. Es muy interesante comprobar, por ejemplo, que hay grupos, familias en la Chiapas actual que todavía conservan por herencia de familia los documentos de propiedad firmados todos por el rey. Es decir, se daba el tiempo de firmar esos títulos de propiedad y de hecho eso fue causa con el paso del tiempo de, de situaciones terribles porque, por ejemplo, las tierras eran muy grandes, las que tenía toda una comunidad, celtal, solsil, y trabajaban las tierras hasta que las tierras se erosionaban. Y luego se iban a otras tierras que también eran dominio de ellos y quedaban vacías las otras, esperando que superasen la erosión. Cuando las veían vacías, inmigrantes, criollos, mestizos, en contubernio con las autoridades, ocupaban esas tierras. Decían, aquí no hay nadie, esto está libre, esto es mío. Y cuando regresaban los legítimos propietarios, veían que les habían ocupado las tierras, pero venían con sus títulos de propiedad, cosa que asombró, firmados por Felipe II. Un hombre absolutamente detallista en todo, escrupuloso en todo, que quería estar al tanto de todo y que no se le escapase ni una sola zona en todo aquel inmenso imperio. Bueno, eso es una forma radical, digamos, de, de educación, donde el orden se vuelve asfixiante para los que tienen que padecerlo. Pero parece que aún es peor lo otro. Es decir, cuando no hay autoridad, cuando hay un padre blandengue, estoy hablando del padre porque eran sociedades patriarcales, ¿verdad? Un padre blandengue, un padre sin carácter, un padre anodino, un padre que no, que era como si de alguna forma era una ausencia pues de autoridad absoluta y esto predispone más bien a la búsqueda de esa autoridad, esa orientación radical que no se tuvo. Esta es una cuestión que es fácil percibirla porque en realidad
cuando una persona, cuando un joven no tiene algo, una estructura contra la cual rebelarse, es muy infeliz, porque no sabe contra qué luchar, no sabe contra qué tiene que romper, no sabe qué, qué le da una estabilidad básica para posteriormente determinar su propia vida. Esto se ha dado en todas las sociedades y sobre todo en los momentos en el cual una sociedad entra en crisis. Es decir, ahora retomemos con Edgar Morin, cuando el saber acumulado está tocado por el paso de la existencia, por el paso de los hechos, y cuando una buena parte de las personas que constituyen ese territorio sienten que eso que se predica no tiene nada que ver con su vida, no es para nada, no tiene ninguna correspondencia, digamos, con lo que de hecho están viviendo. Miren, creo que les puse el ejemplo. Por cierto, quiero decir que sería muy bueno, como no estamos en un seminario presencial, puede pasar lo que ha pasado la semana pasada, por ejemplo, que hablé yo demasiado. Y en un seminario tienen que conducirlo ustedes. Es decir, ustedes hacer los planteamientos y así vamos caminando en un real seminario. Pero bueno, a lo que voy es que, a lo que voy es que, y a lo que me interesa ver en esta sesión, es cómo hay una correspondencia entre lo que pasa a nivel individual con lo que pasa a nivel social. El individuo, cualquier individuo, de pronto tiene en primer lugar una necesidad afectiva que se gesta desde la niñez, incluso antes del nacimiento, si es satisfecha suficientemente o no. Y esto va a determinar que haya una confianza o una desconfianza en su existir cotidiano, digamos, ¿no? Posteriormente viene toda la urdimbre moral, digamos, ¿no? La urdimbre moral que consiste en pisar un terreno seguro que te da una confianza básica, que te reafirma una confianza básica y que a partir de ahí puedes saber contra qué hay que luchar. Hay una frase en una novela de Vicente Leñero que se llama El Garabato, en la que habla de un personaje, el narrador, y dice, entró al Partido Comunista con el mismo entusiasmo con el que 15 años antes había entrado a la Compañía de Jesús. Es decir, en la Compañía de Jesús había tenido un orden. En el momento en que pierde la fe o experimenta que ese no es su lugar, no puede vivir sin la fuerte estructura que pesó sobre él y va a buscar otra estructura. Y esa estructura, porque era lo que estaba vamos, en el contexto social del tiempo, era el Partido Comunista. Miren, hay un estudio que no se ha hecho, que me acuerdo muy bien que el gran antropólogo Ángel Palermo tenía interés de que yo lo desarrollara en lo que sería mi tesis doctoral, que finalmente no hice, porque prefería hacer novelas, sencillamente, por eso. Y él tenía documentos, referentes, escritos de Lenin, y que quedaba muy claro la admiración que Lenin tenía a las constituciones de San Ignacio, a lo que fue la organización de la Compañía de Jesús y los principios rectores de la Compañía de Jesús. No voy a abundar demasiado en esto, pero como ustedes saben, el sentido de someterse al orden en función de la comunidad es fundamental dentro de la Compañía de Jesús. Tú puedes ser muy brillante en una institución de investigación y de pronto el capitán general de la compañía, por los motivos que quieras, decide que te vas a ir a trabajar en una comunidad de inmigrantes pobrísimos y a trabajar con ellos. Y dices, sí, pero eso no es lo mío, yo estoy interesado en continuar mis trabajos de epistemología filosófica. Usted tiene que obedecer. Y si usted no obedece, sale de la compañía. Les voy a poner un caso histórico. El jesuita Peter Lippert,
que escribió algunas obras que yo considero muy importantes. Una se llama El hombre Job habla a su Dios y el otro se llama El concepto de lo finito en lo infinito, entre muchos otros libros. Era uno de los más brillantes profesores alemanes de antes de la guerra y no solamente había sido un gran profesor y un notable escritor, sino que además de eso se estaba adelantando a las corrientes de la filosofía existencial que funcionaría en Europa y en todos los países europeos en los tiempos de la posguerra. Es decir, era un modo en que desde la filosofía cristiana se tendería un puente hacia las corrientes existenciales. El caso es que, vaya usted a saber por qué, decide el capitán general de la compañía mandar a Peter Lippert a una aldea italiana donde ni siquiera se hablaba el italiano. Quiero decir, que se hablaba un dialecto regional, casi todos analfabetos. Entonces, aquel profesor tan estimado por los alumnos, tan estimado por los jóvenes jesuitas, de pronto es sacado de su ámbito y enviado a una aldea de tipos un tanto sacios, ¿verdad? Un tanto primitivos, si quieren ustedes también, y claro que eso es un gran desencanto para él. Sin embargo, estuvo por delante su amor pues a la compañía y su cristianismo y obedeció. Y luego rescataron las obras de Peter Lippert y uno dice, hombre, qué lástima, todo lo otro que pudo haber hecho si hubiera estado en el medio apropiado. Pero el Partido Comunista actúa igual. André Breton, el gran patriarca del surrealismo, eh, entró al Partido Comunista. Recuerden ustedes que los surrealistas, Buñuel, Robert Desnos, Paul Éluard, Salvador Dalí, etcétera, todos ellos consideraban que había que cambiar no solamente las estructuras sociales, había también que cambiar al hombre. Había que transformar interiormente al ser humano. Era una revolución que tenía que abarcar las dos cosas. Y entonces resulta que Breton ejerció una verdadera tiranía en el grupo, quería en contra de sus principios y el Partido Comunista lo manda a hacer proselitismo, a una labor política en un sindicato minero en no sé qué lugar de Europa. Y claro, Bretón se rebeló, pues, él era un poeta, él era un narrador, ¿qué tenía él que hacer en un medio proletario, etcétera? Y como activista político. Y entonces es cuando rompe con el Partido Comunista. Pero lo que hizo la compañía, lo que hacía Lenin, lo que hacía Trotsky, era lo mismo que se dio tradicionalmente en la organización de los jesuitas. De ahí la inmensa eficacia, la extraordinaria eficacia, ¿no? En los tiempos de la Reforma Protestante, ¿no? Que cada vez ganaba muchos más adeptos y que si eso no avanzó más fue por la labor importantísima que se conoce como la Contrarreforma, que no era tal, que no era tal, porque Ignacio de Loyola estaba impregnadísimo del espíritu del tiempo. Esto habrá que trabajarlo un poquito más adelante cuando les haga el esquema, ¿no? De cómo se fue transformando la cultura occidental. Fueron épocas ciertamente difíciles, pero vean ustedes esta genialidad que estaba en la mentalidad de Ignacio de Loyola. Era seguir el principio de analogía. Cuando había un rechazo en Nueva España, en México, aceptar a la Virgen de Guadalupe y aceptar diversas formas de religiosidad de las comunidades originarias, lo que hicieron los jesuitas fue todo lo contrario, encontrar los puntos de encuentro, el fondo común, y a partir de ahí se multiplicaron las conversiones en todo el territorio de Mesoamérica. Pero bueno, me estoy alejando algo de aquello en lo que estábamos centrados. Vean ustedes, en el pensamiento del doctor, del médico, biólogo, psicólogo, etcétera, Rolf Carballo, del filósofo Ortega y Gasset y del sociólogo, comunicólogo también, Edgar Morin, hay un fondo común. Ortega nos dice, está el alma corporal, está la vitalidad, aquello que no puedes cambiar, aquello que está dentro de ti, que es muy oscuro para verlo con claridad, pues no, posible verlo con claridad, pero que sin embargo determina tu vitalidad. Pero luego está el alma, y el alma es lo que te hace distinto al otro.
al ser distinto al otro, tú te das cuenta que tienes que nombrar lo que sucede dentro de ti y orientar tu vida en función de aquello que exige tu vida, tu mundo interior, digamos. Pero por otro lado está el espíritu, actos puntuales, la razón y la voluntad. Es desde ahí, desde esa zona del espíritu, de la razón, de la voluntad, donde tienes que decir que sí o decir que no a lo que sucede dentro de ti. Si dices que no, te traicionas a ti mismo. Si dices que sí, ahora tienes que ordenarte a partir de lo que eres tú, como ser diferenciado, como ser diferente. Por otro lado, Rolf Carballo nos habla que a partir de un cierto orden que asumes o rechazas en alguna medida, tienes que crearte a ti mismo. Y ahí viene la urdimbre de identidad. Es decir, cuando te creas a ti mismo en función de lo que puedes llegar a ser, de lo que potencialmente eres, puedes también negarlo. Y entonces vivir a contracorriente de tu sensibilidad. Esto crea o fomenta o propicia una personalidad altamente represiva, altamente represiva. ¿Por qué? Porque no le hiciste caso a aquello que te daba que daba un sentido a tu vida y que volvía tu vida verdaderamente gozosa. Yo recuerdo muy bien que aquel tiempo, era yo muy joven, en que trabajaba en el campo empresarial, estuvo a punto de darme un infarto. Me puse muy mal en un restaurante y, y le di muchas vueltas al asunto. ¿Por qué me está pasando esto? Porque no es lo que a mí me gustaba. Yo quería dedicarme a otra cosa. Yo quería dedicarme a escribir, a dar clases. Y me acuerdo que fui a ver al maestro Miguel Mansur para pedirle que intercediera con el director de la carrera en aquel tiempo, Cortina, para ver si me daban una clase y probarme en ese otro campo. Bueno, no voy a hacer la historia larga ni se trata que hable de mí mismo. El hecho concreto es que fui maestro de asignatura mientras seguía trabajando en la Confederación Patronal de la República Mexicana, que no le fue mal a mi curso y me ofrecieron quedarme como maestro de tiempo completo. A partir de entonces, 1969, no me he vuelto a enfermar. Digo esto porque esa región es un hecho. O sigo mis inclinaciones profundas o voy a ser un ser que detesta a los demás. Esa historia del padre que le dice al hijo, yo también a tu edad fui comunista, si el hijo tuviera más experiencia de la vida, era muy joven para tenerla, le hubiera dicho, pero yo, papá, no voy a fracasar como tú fracasaste. ¿Eh? No voy a fracasar como tú. Bien. Edgar Morin, a su vez, nos habla que el sistema cultural está constantemente cambiando. Hay un saber acumulado que de pronto te deja de significar, porque la existencia sigue avanzando, se mueve, pues. Hay devenir en sociedad. Y de pronto ya tú no te hallas en lo que ha sido tu mundo. Esto lo muestra muy claramente cuando surge en México la llamada literatura de la onda. José Agustín, Gustavo Sainz, fundamentalmente C. Parménides García Saldaña. Hay quienes mencionan también a René Avilés, pero no es cierto. René Avilés, a quien quise yo bien, buen amigo mío, escribe de un modo muy diferente a Agustín y Sainz. El fondo es lo mismo, hay una rebeldía, hay una conciencia de que hay que transformar lo que estamos viviendo y lo que nos han impuesto, que no surgió de nosotros, pero lo escribe de un modo muy clásico. Sainz no, Parménides tampoco, y José Agustín menos. Frente a aquel mundo de canciones edulcoradas, de bailes así muy formalitos, vería la pasión del rock, la pasión del rompimiento, el burlarse del lenguaje del partido hegemónico, del PRI, de los discursos patrióticos pero vacíos, en la no correspondencia de lo que decían los políticos con la realidad, etcétera. Y aquello, en la represión en el campo de la sexualidad. Todo esto llevó a una rebelión que surgió en la novela La tumba de Agustín y luego en De Perfil, y sobre todo en la que quizás sea su mejor novela, quizá, porque tiene otras que muy respetables y muy interesantes, pero en fin, que es Final en la Laguna, que se subtitula Se está haciendo tarde. Es un rompimiento en el lenguaje, en la mostración de las inclinaciones que correspondían no solo a él,
sino a toda una generación que se sentía dominada por un espíritu de no cambio, de un espíritu de una conformidad con las cosas terrible, a un espíritu absoluto y radicalmente burgués, o sea, de no cambio, de temor al cambio, de temor a la transformación, de buscar un formalismos en todo, en el modo de vestir, en el modo de hablar, algo que no correspondía a lo que mi generación estaba sintiendo en aquellos años, ¿no? Pero se nota muy bien, leyendo a José Agustín estamos encontrando esa ruptura, ¿verdad?, con un modo de ser que se volvía asfixiante. Cualquier sociedad llega un momento en el cual todos los cambios que se han venido dando, que dieron de sí las semillas que se habían sembrado, y entonces las gentes no están a sabor, no están a gusto y se aburren. Y es necesario responder a las nuevas condiciones de vida. Miren, cualquier mirada a la historia nos hace ver las sociedades que desaparecen. Recuerden las grandes culturas mayas en largos periodos que de pronto desaparecieron. La decadencia, la destrucción, se borraron del mapa, se acabaron. La Roma de los últimos años del imperio. Y vaya que Roma era una estructura cultural fortísima y radicalmente revolucionaria, vista a la vuelta de los siglos, porque los romanos hicieron algo que ninguna cultura en el mundo había hecho nunca, nunca a lo largo de toda la historia de la humanidad, permitir que el que es en principio extranjero pueda ser romano. Esto fue un cambio en el mundo absoluto. Hasta dos emperadores nacidos en Andalucía y dos de los más grandes, Trajano y Adriano, fueron romanos sin haber nacido en Roma y viniendo de una etnia que no era la etnia romana. Lo único que les faltó a los romanos, pero era haberles pedido demasiado, es que hubieran creado un federalismo, cosa que ya no pasó. Hay cosas que ya no puedes pedir, ¿no? Por una mentalidad, ¿no?, ya muy establecida, sobre la que han pesado muchos, vamos, hay un momento en el cual hay pasos que no te atreves a dar, ¿no? Que no te atreves a dar, que hacer, por ejemplo, autonomías en los terrenos conquistados hubiera sido algo impensable para el romano de aquellos años, pero fue un imperio larguísimo, quizá el más largo en la historia de los imperios en el mundo. Había una liberalidad, por otro lado, notable, pero también el imperio romano se cayó. A pesar de todo esto, se descompuso. Al final de todo esto ya no había, bueno, sin ir más lejos, una causa muy concreta es que la mayor parte del ejército romano, los ejércitos de ocupación romanos, estaban formados por gentiles, es decir, por extranjeros, por personas nacidas en la Galia, en Andalucía, en el País Vasco, entre los bretones, en fin, el imperio, la gente vivía demasiado bien en Roma. Les doy un dato que es interesante. Es importante, si a alguien le interesa el imperio romano, estudiar a Gibbon, por ejemplo, y otros grandes estudiosos del imperio romano. El romano medio, la mayoría de los romanos, tenía una vida bastante agradable. Se levantaban muy temprano, 6 y tantos de la mañana, empezaban a chambear a las 7 de la mañana, hasta la 1, poco más, poco menos, y se iban a las termas, a los clubes, donde practicaban deporte, nadaban, aguas termales, etcétera. Había muchos clubes, muchas termas para diversos niveles sociales y, y ahí pasaban el resto del día. Regresaban a sus casas y merendaban y se acostaban relativamente temprano. Una vida muy muelle. El romano ya no quería pelear, no, le pesaba el servicio militar. Los que hicieron en generaciones anteriores el servicio militar acababan siendo propietarios de tierras en territorios a los que habían conquistado, etcétera, etcétera. Se da una decadencia, una debilidad generalizada y ante esa situación, el cambio se vuelve muy difícil, pero es necesario. Si el partido del poder en México hubiera asumido que las cosas tenían que cambiar y que había que dar el paso a una democracia real,
con toda la división de poderes, etcétera, etcétera. Si eso lo hubieran hecho, no hubiera habido un 68, pero no lo hicieron. Consideraban que se había llegado a una estabilidad perfecta y el no dejarse tocar, el tener sometida a los medios de comunicación, etcétera, aceptado transaccionalmente. Recuerden que fue el gran, el gran constructor de Televisa, el padre del actual Azcárraga, llegó a decir: yo soy un empleado del PRI, soy un lacayo del partido oficial. Y todos los grandes empresarios del tiempo bajaban la cabeza ante el señor presidente. Yo me acuerdo que yo me decía, y como yo, José Agustín y René Avilés y todo el grupo vamos, entre los escritores del tiempo, decíamos: qué servilismo, qué modo tan lacayuno de actuar, es que no tienen dignidad, ¿verdad? Era esa rebelión que se estaba cosiendo en todas las clases medias, más o menos ilustradas, que nos reuníamos en los cineclubes que había entonces para ver las películas que no pasaban en los circuitos comerciales, etcétera, etcétera. Un México que ya no es el de ustedes, pero que sin embargo fue. Bien, vean, pues voy a leer el modo en que resumen esta explicación de Rolf Carballo, la doctora Martínez Priego. Dice: el pensamiento psicológico de Rolf Carballo gira en torno a la constitución del hombre, de su personalidad, en virtud de relaciones interpersonales de carácter transaccional, es decir, de la urdimbre afectiva. El establecimiento de vínculos adecuados o deficitarios lleva consigo la conformación de una personalidad madura o bien predispuesta a patologías o deficiencias en la personalidad, pero también en la manifestación psicosocial del vínculo originario. Entre las patologías propias de la dimensión psicosocial de la urdimbre encontramos la sociedad sin padre, aquella que antecedió la llegada de Hitler, aquella que antecedió la llegada de Mussolini, ¿no? Aquella que apoyó finalmente al general Franco frente a la República. Me detengo un momento. En el caso de España, la República, Azaña, el presidente, uno de los presidentes de la República Española, por quien yo siento un gran aprecio, pero Azaña, perdón, Manuel Azaña, no era un hombre autoritario, era un hombre atento a las necesidades del cambio y de la organización, del cambio y la transformación de diversas instituciones sociales. Pero frente a él había hombres no tan altruistas y no tan desinteresados. Había hombres de poder, que eran los comunistas, que a su vez estaban divididos en dos bandos: los trotskistas, los que tenían un fondo anarquista de liberalidad, y los que seguían las órdenes que surgían de Moscú. Eso hizo que la República fuera un desmadre para mantener un orden básico, cuando los españoles en principio habían votado por esa república, habían apoyado y apoyaban a esa república. Pero de pronto empiezan a hacer cosas que empezaron a hacer temblar a otra España conservadora, temerosa ante lo que estaba pasando, ante los cambios. Por ejemplo, nos puede parecer ridículo, pero uno de esos fue la que se aprobase el divorcio, que no estaba aprobado en España. Eso lo animó Azaña y estaba bien. Pero los trotskistas, que predicaban, que buscaban, que propiciaban el amor libre, imagínense el amor libre frente a una sociedad tan tocada por una iglesia bastante decadente en términos generales y bastante represora y bastante elemental. Aquello fue un desorden tal que hasta gente que veía con buenos ojos la República, que sabían que hacía falta, que era necesario un cambio, acabaron apoyando a los militares. Y aquello fue, como todos sabemos, fue algo tremendo. Es muy difícil. Y todo esto que estamos hablando, la vitalidad, alma y espíritu en Ortega, saber y existencia en Edgar Morin y las tres urdimbres de Roth, nos hace ver que el Estado es necesario. Pero cuidado, porque el Estado puede ser un Estado autoritario y terrible, el Estado, o puede ser un Estado débil.
Y uno y otro fomentan finalmente la decadencia social, la disolución social, la falta de un orden básico para poder convivir los ciudadanos. Hay personas que ni modo, que no tuvieron la afectividad básica necesaria y se convierten en seres muy destructivos, personas muy negativas, si quieren ustedes, y personas que se pueden organizar y crear un núcleo destructor en la constitución social, ¿no? Esto hace que tiene que haber ley, que tiene que haber leyes para que podamos convivir. Decía Ortega y Gasset, escribe en El Hombre y la Gente, que están, por un lado, los usos sociales, que no podemos hablar mal de los usos sociales. Es lo que hacemos ya sin pensar, lo hacemos con un hábito. Yo voy en mi coche, el semáforo se me pone en rojo y freno. Si no freno, puedo provocar un accidente. Y un accidente puede ser un accidente múltiple incluso, ¿no? Eso ya ni lo pienso. Voy al supermercado y la publicidad me habló de la pasta Colgate y sin pensar más, no voy a perder el tiempo viendo si Colgate o Cresto o Oral-B, sigo lo que me han y descanso, ¿no? En ese sentido le agradezco a la publicidad que me haya manipulado, ¿no? Porque no vale la pena que le dedique mucho tiempo a pensar si compro Colgate o compro Cresta. Y como esto, cualquier otra cosa. Si me paro o no me paro en un alto, en fin, formas de comportamiento que mantienen un orden básico en un estadio de fútbol o de béisbol, en una plaza de toros, etcétera. Los usos sociales. Eso nos despersonaliza, es el espíritu, razón, ¿no? La razón reguladora. Pero por otro lado, está todo lo que me constituye a mí mismo, que es toda la zona en la cual yo puedo realizarme a mí mismo, sin provocar un caos, sin impedir la convivencia social, etcétera, etcétera. Hay un momento en el cual, si hay un estado débil, que no sabemos qué hacer. Tenemos miedo. Vea usted el México actualmente. Toda la presencia del narcotráfico, el miedo, ¿no? Ante la desaparición de periodistas, de luchadores por los derechos humanos, por los derechos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, un Estado que no logra controlar esto es un Estado débil. Un Estado débil, y cuando hay un Estado débil, lo que suele dar lugar, porque esto no se puede tolerar más en un momento determinado, todo llega a un grado tal que toda la gente dice basta, 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 y eso puede llevar a gobiernos radicalmente autoritarios, a dictaduras, ¿no? Que pongan el orden a la fuerza y que empiecen a cerrarse todos los canales de discusión. Un Estado muy fuerte es algo que te pesa, algo que buscas la liberación. Si lo entienden, ese Estado podría, esos hombres que constituyen ese Estado político, pueden cambiar las cosas, pero pueden también cerrarse. Y entonces empieza a haber el boicot constante a todas las acciones, el subterráneo, ¿no? Camuflado, a todas las acciones del Estado. Miren, todo esto para ver lo complejo que es la sociedad, que la sociedad se mueve, que la sociedad se mueve y que una de dos, o asumimos la realidad del cambio o quedamos viviendo a la defensiva con una radical impotencia, digamos, y en el fondo con una muy honda infelicidad que conduce a formas de escape, a las muy diversas formas de escape que pueden darse, digamos. En fin. Pero bueno, sobre esto me detengo ya un poquito para cualquier comentario y podemos seguir porque quiero. Y, Paco, tú ya planteaste, bueno, esta filiación, este aire de familia, pues, vasos comunicantes entre Ortega y Gasset, Rolf Rolf Carballo Carballo y Edgar Morán, sí, y Morán, ¿no? sí, Rolf Carballo al parecer estudió con Ortega y Gasset. sí, claro, sí, sí, cómo no, y con Gregorio Marañón, que era un contemporáneo de Ortega, médico también, biólogo también, en fin, endocrinólogo. Sí, quizás sería bueno hacer un pequeño apunte sobre Rolf Carballo, porque, bueno, vemos, descubriendo este trabajo que nos compartiste,
que fue un autor muy prolífico, que, bueno, atravesó todo el siglo XX, que era un médico humanista. Sí, en Quizá efecto, algún sí. comentario de tu parte sobre su No, obra. no, ¿Cómo no, fue que y empezó además, esto? uno de los pioneros de la medicina psicosomática. Tampoco de lo que te enfermas, ¿no? Es tan gratuito. Si te pones a analizarlo, ¿por qué esto es lo que me pasa? Mira, eh, esta no es una clase de medicina, entonces no quiero meterme demasiado en algo que tampoco es mi campo, pero sí les puse un ejemplo muy concreto. Mientras yo trabajaba en algo que negaba aquello que para mí daba sentido a la vida, estuve a punto de infartarme, tan sencillo como eso. Te puedes volver una persona muy represora, una persona que busca fregar a todo el mundo en el ejercicio de una autoridad que no tiene racionalidad, ¿verdad? Por inseguro y en el fondo, ¿por qué no quieres permitir que alguien haga lo que tú no hiciste? ¿No? Es decir, que alguien asuma su diferencia y su propia, eh, y su propia existencia, ¿no? En sus cualidades distintivas, ¿no? Eh, Mira, el principio, yo me acuerdo cuando dirigía yo la carrera, que que me pareció fundamental dividir la carrera en áreas muy específicas y con un coordinador en cada una. Para mí lo fundamental era que como director yo nombrara una persona adecuada, pero una vez que las nombraba, era libre, porque yo creía en ella, ¿sí? Entonces, si yo me equivoqué, tendría que quitarle ese nombramiento. Pero si no me equivoqué, en primer lugar, yo trabajaba menos y tenía más tiempo para pensar, para producir, etcétera. Y además creamos un ambiente de colaboración, ¿no? Dentro del departamento, ¿no? Es decir, el, la compartición, digamos, de la autoridad, del poder, ¿no? Autoridad, claro que había autoridad, el director tenía que estar enterado y teníamos que compartir los que de hecho manejábamos la carrera, pero lo fundamental era que se acabara, ¿no? Una cosa vertical en que el director estuviera metiendo su nariz y, y su oído y todo en todos vamos, en todas las partes que componían el departamento. Esto es un cierto modo de anarquismo para mí en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, eh, un poder vertical hace que las cosas cambien muy rápido. Sí, sí, pero sobre los demás, ¿no? Pasando por encima de los demás. De otra forma, los cambios se van dando y van a ser más permanentes porque surgieron del consenso, de la compartición, de las autonomías, etcétera. Pero claro, lo que no puedes es no cumplir tu rol social, que en comunicación es fundamental, ¿no? El rol de director exige que digas que sí o que digas que no a lo que sea. Pero si vas haciendo eso en comunicación con los otros, es una obra de una colectividad, de un conjunto, de una comunidad, digamos, ¿no? Bueno, el Estado tiene que existir, no puede no existir el Estado, ¿no? Pero puede ser o un Estado autoritario, fuerte y represor, que acabas quitándotelo de encima o procurando quitártelo de encima, o un Estado tan débil que finalmente eso no tiene personalidad, no tiene carácter, no se sabe a dónde va, etcétera, etcétera. Miren, por ejemplo, uno de los problemas de la sociedad, digamos, la sociedad cubana o la sociedad venezolana actual, o México, esperemos que no pase, si no hubiese división de poderes, tiene finalmente que sostenerse en el ejército y en el soplón. No es que la gente esté contenta. Al principio sí porque está deslumbrada, porque andaba en crisis, porque no sabía, no tenía usos sociales a modo, a gusto, todo lo sentía como impuesto. Cuando la gente empieza a saber que ese no es la vía, que ese no es el camino, que no hay espacio de libertad, entonces, ¿qué sucede? Que se revela. Pero como un Estado así no permite la rebelión, tiene que darle el poder al ejército, a la autoridad militar y además generar formas de, formas de colaboración, de complicidad
favoreciendo a unas personas que se convierten en grandes em, en espías, pues, dentro de la colonia, dentro de tu calle, etcétera, etcétera. Miren, por ejemplo, ese fue el marco, el sistema que ideó Fidel Castro y sus próximos y que se ha conservado. Si tú tienes un comité de barrio, ese comité de barrio está observando a todo el mundo. Reciben prebendas, claro está que reciben prebendas. Reciben beneficios, claro está que reciben beneficios. Pero si ven que hay movimiento en tu casa, esa a lo mejor se quiere ir, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y entonces empiezan a dar, a comunicar, pues, la observación. Y entonces te das cuenta que no te puedes mover, que estás a la vista de todos, ¿no? Que estás controlado y que como no hay Estado de Derecho, te pueden meter en fundirte en una cárcel o desaparecerte, etcétera. Darle un poder al ejército que obstruya la división de poderes es un modo de ejercer una tiranía en la cual moverte o diferir o disentir te da mucho miedo, porque te puede costar la vida, ¿eh? Tan sencillo como eso, te puede costar la vida. Esos sistemas radicalmente autoritarios que se acaban, claro, corrompiendo cada vez más y más y más y más y más y más. ¿Y qué puede suceder? Bueno, puede suceder que esos que tienen el poder se peleen entre ellos. Y ahí se da una ruptura y un reconstruir de nuevo una determinada sociedad. Fíjate, yo insisto con algo que recuerdo que mencioné 2, 3 veces en la sesión anterior. Estamos siempre en peligro. No podemos descansar. Si yo, por ejemplo, a mis 82 años dejara de leer libros, dejara de tener personas con las cuales discuto, dejara de estar al tanto de lo que está pasando, me diera flojera todo, ir a ver una nueva película, una obra de teatro, pues empiezo a envejecer de un modo absoluto y total. Tendré que envejecer ni modo, ¿qué le vamos a hacer, no? Una, uno, uno empieza a tener, el organismo empieza a fallar, lo que tú gustes y mandes. Pero todo eso cada vez será más lento, en la medida en la cual te guste todavía vivir, te levantes con ganas de hacer cosas, ¿no? Bueno, en una sociedad es igual. O hay en general una cierta esperanza, una cierta ilusión de que te puede ir mejor, de que las cosas puedan transformarse para bien, etcétera, o sencillamente vives en la conformidad más, más total. Mira, yo hablaba la semana pasada de las sociedades arcaicas o tradicionales. Los que decidieron ante un cambio radical, la llegada de otro pueblo, por ejemplo, de un pueblo guerrero, de un pueblo que por los motivos que sea, se dio una ocupación, ¿sí? Entonces, una de dos, o tú buscas mantenerte activo, mantenerte vivo, asimilar lo que en ese pueblo tiene incluso para que no pueda continuar esa labor de colonización, no pueda continuar tal cual, o tú te apartas. Zonas de refugio. Hay un gran libro del antropólogo Aguirre Beltrán que se llama Zonas de refugio, que explica a lo largo de toda Mesoamérica, todo México, pues, cómo se fueron dando a lo largo de todo el territorio zonas de refugio, algunas mayores, otras menores. Los que decidieron mantenerse como eran, pero nadie se puede mantener como era porque la vida pasa, porque la sociedad crece, porque por los motivos que son diversos, las cosas ya no son iguales, porque dejó de haber agua. Bueno, podría seguir poniendo factores. El caso es que tú has vivido defendiéndote, has vivido al margen de todo. Y entonces, para conservarte vivo, creas una dictadura de usos y costumbres en la que nada se puede cambiar. No hay entrada posible para una transformación. Vives en una zona de refugio. ¿Y qué pasa con esas sociedades que se acaban extinguiendo? Lo normal es que se acaben extinguiendo. ¿Por qué? Porque ya no tienen ilusión, no hay ninguna posibilidad, digamos, de crear una esperanza de que las cosas pueden ir para mejor, etcétera, etcétera.
se enferman, pero como tampoco entra la medicina, que también avanza y progresa, siguen con sus prácticas tradicionales. Algunas son buenas, otras han sido superadas, pero como ellos no las han superado, se empiezan a morir de enfermedades que no tienen por qué tener, etcétera, etcétera. Zonas de refugio, zonas de defensa, zonas que se niegan, pues. Bueno, les pongo otro ejemplo. El movimiento de los hippies en los años 60. A mí al principio me parecía algo admirable. Protestar contra todos los convencionalismos, contra todas las formas de explotación, ¿no? El plantear el amor y no la guerra, y así podría continuar. Pero cuando esos hippies crean comunas, viven aislados. En lugar de buscar el cambio dentro de de la ciudad en la cual vivían, se van a comunas rurales, por ejemplo, y luego empiezan, no tienen nada para qué luchar, no tienen ninguna posibilidad de interactuar. Vean la necesidad, ¿verdad?, de la socialidad inherente al ser humano, ¿no? Es decir, interactuar. No interactúan, están entre ellos y empiezan a repetir lo mismo y acaban aburriéndose. Porque si no entran al conjunto que implican los cambios, te vas muriendo tú posteriormente y te vuelves una criatura decadente. Te vuelves alguien ya consumido en, en las drogas que alivian el dolor, por ejemplo, en que te adormecen, pero no tienes actividad, no tienes capacidad de transformación. La vida carece de misterio finalmente para ti. Entonces lo que era un acto libre, las comunas aquellas de San Francisco y de Nueva York, que se vuelve nada, ya no tienen significado, ya ni sabes por qué vives así, ¿no? Y te acabas extinguiendo, te acabas muriendo a deshora, etcétera, etcétera. Todo es movimiento, todo es movimiento. De aquí la importancia que el comunicador esté muy al tanto de los diversos lenguajes sociales, esté muy al tanto de lo que los creadores en el cine, por ejemplo, en los videos, en los libros, están mostrando, están percibiendo, donde de pronto te encuentras a ti mismo, que tú también formas parte de esa tribu inconforme, ¿no? Eh, esto, un comunicador que no pueda traducir estas cosas no tiene los síntomas de la patología social, ¿no? Y es, y es terrible, ¿eh? Y es terrible. Mira, ayer yo veía ese programa maravilloso que tiene la radio televisión francesa, que lo podemos ver si tenemos el canal TV5, TV5, que se llama La Gran Librería. Es una maravilla. ¿Qué daría yo porque el canal 22 o el canal 11 tuvieran un programa así? No es fácil, porque hay un conductor, dos, tres conductores, que son los que leen las novedades editoriales, invitan a estudiantes universitarios con el requisito, claro, que lean antes las obras que se van a discutir, ¿verdad? Y empiezan a cuestionar al autor, pero van introduciendo a la obra y van ligando eso a lo que es la vida, en este caso en Francia, digamos, en el momento en el cual se está haciendo el programa. Bueno, el hecho de esto es que es un invitar a la lectura para detectar también patologías, logros sociales también, sueños de una determinada generación. Es un programa extraordinario. Eso es algo. El que dirige un programa como este es un trabajo de tiempo completo, que hay que pagar por su tiempo de lectura y de reflexión. No se puede dedicar a demasiadas cosas si maneja un programa así. Aunque sean dos o tres conductores, el trabajo es inmenso. Se trata de dialogar con el autor, pero también con otros críticos que son invitados a participar. Un programa, antes no se podía ver más que si hablaba francés. Ahora ya no, porque ahora le ponen subtítulos. Si no pasa los martes, como a las 8 o 9 de la noche, no recuerdo con precisión. Pero es un gran programa. Quisiéramos que hubiese una clase media bastante suficientemente informada de lo que está pasando, ¿no? Eso sería importantísimo que hubiera, porque si no la gente se están defendidas en la tradición en la que han sido envueltos, en las que han sido educados y en la que han sido sometidos.
estar abierto pues a la ruptura, a la posibilidad de la ruptura y al encauzamiento de la ruptura también. Aquí los medios de comunicación jugarían un papel muy importante, pero para eso tendríamos que pensar. Yo creo que esto lo tenía en su cabeza Sánchez Villaseñor cuando fundó la carrera, de pensar en, en una élite. Finalmente una universidad es una élite, ¿no? Es una élite que por lo menos se le garantizase el buen gusto y la capacidad de traducir. Es decir, que no pudiese, siendo un ejecutivo de una empresa de comunicación, propiciar programas vulgares, programas que empobrecen el lenguaje o que idiotizan a los seres humanos, ¿verdad? Diciendo tonteras que, como vienen de la autoridad del medio, las personas esta, que no tienen este hábito de lectura, de discutir, etcétera, acaban siendo finalmente dominadas por eso. Claro, es una sociedad, me dirán ustedes que ideal, pero es una que tenemos que llegar, porque antes el orden social lo mantenía la fe. ¿Por qué se dio en México la guerra cristera? Porque la inmensa mayoría de los mexicanos, especialmente del centro norte, centro sur y centro del país, eran profundamente cristianos. Y cuando Calles quiere acabar con esto, la gente dice no. Y fue un movimiento popular, como bien lo demostró Jean Meyer en su estudio La Cristiada, que ahora lo ha vuelto a reeditar siglo XXI, afortunadamente. Pero eso ya no sé, ya casi no existe, ¿eh? ¿Cuáles son los vínculos? Hay vínculos, los vínculos son una urdimbre de orden. Luego te das cuenta que hay cosas que hay que cambiar, que se tienen que transformar, etcétera, etcétera. Pero lo que no permites es que te impongan algo que fue bordado en un escritorio que no tiene nada que ver con la vida comunitaria que tú llevas. Entonces se da un movimiento importantísimo que llevó al gobierno a recular. Y los sonorenses tuvieron que pactar con los cristianos a los cuales atacaban, porque esos cristianos eran el pueblo de este país, o una buena parte del pueblo de este país. Es una página importantísima, pero cuando no falta una fe sustentada y compartida, que la persona que una persona universitaria o un hombre, un político importante, puede no creer en eso, pero lo comparte, se entienden. Es decir, entiende por qué. No es un extraño, no es un extraño a la comunidad. Entiende muy bien lo que está pasando en el fondo de esas personas, ¿no? Y actúa, por tanto, en consecuencia, ¿no? Cuando no hay este sustrato común, cuando lo que hay es dispersión, cuando ni siquiera hay dos noticiarios que vea la inmensa mayoría de un país en la tele o en la radio, entonces, ¿dónde está el centro para comunicarse? Los vínculos referenciales se pierden, se pierden. Entonces la gente tiene miedo, la gente se entrega, pues, ¿a quién? A alguien atractivo que haya llegado al poder, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, ese va a querer sostenerse. Y Claro, todo ahí sostenerse. entonces es donde tú ves la utilidad de las ideas de Rolf Carballo, porque por lo que leemos, Rolf Carballo se distanció del psicoanálisis de Freud, ¿no? Sí, sí, Tiene su propia teoría sobre su el... propia teoría y estaba más próximo, yo diría, a Víctor Frankl, que es otro sistema, digamos, de búsqueda de sanación, ¿no? O de encuentro de sanación. Más, Estas, estos tres conceptos de urdimbre, la afectiva, la de orden, la de identidad, ¿tú ajá, consideras que son buenas herramientas para pensar al ser humano en su relación a lo social y cómo evolucionan sí, las sociedades? de acuerdo, sí, 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 absolutamente. Pero mira, todo esto lo podemos llevar hasta la esfera de la escuela primaria, ¿no? Donde es tan importante que esto ya depende del talento, de la vocación de pedagogo. Eh, sí, existe una vocación de pedagogo, eh, y existen esos cursos de didáctica que forman pedagogos, ¿no? Eficaces. Eh, Hay que distinguir al profesor universitario del profesor de primaria, porque son dos mundos distintos, ¿no? El profesor universitario da una conferencia y se va y ya, y no hace falta más. El otro que tiene enfrente es un adulto
que tiene que buscar por sí mismo y dice, en fin. Pero en la primaria es fundamental. Y lo que es fundamental es ayudar a que maneje su interioridad cada uno de los niños, que aprendan a discutir y a respetar la diferencia, pero que se muestre esas diferencias. Esto es muy importante, que lean en conjunto, que vean películas en conjunto y a partir de ahí que rompan el demonio de la reserva. Es decir, no haces cosas tan demoníacas que no puedan salir, que no se puedan mostrar. Pero eso requiere el real profesor, el que sabes, el que ayuda a sacar lo que estaba dentro como un buen analista y que tenías miedo de mostrar también, ¿no? Y además creas una asamblea entre iguales, ¿no? Entre los muchachos, ¿no? Bueno, en fin, ¿para qué me pongo a hablar de estas cosas? Ha habido grandes pedagogos como Paulo Freire y como muchos otros, ¿no? Que tienen, Un comentario, Paco. sí, Hola. hola, Eh, em, en esta parte, en la de la audimbre de identidad, ajá, entiendo está separada de la primera, que es cómo se constituye el ser humano, ¿no? así es, así es, Genéticamente. Pero entonces, es pregunta, para ver ajá, si más o menos lo entiendo. En la audimbre de identidad tiene mucho que ver, o sea, todavía lo biológico, pero como con la epigenética, o sea, sí, que el exterior va moldeando nuestra identidad hasta los niveles más profundos. sí, ¿Será la así? transaccionalidad, pues. Ah, ok. Eso me lo traduce muy bien. Claro, sí. Sí, 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 somos seres transaccionales necesariamente, ¿no? Es decir, el ser humano es un ser que se va formando con los otros, que lo van modificando los otros también, ¿no? Esto no hay que perderlo de vista. Por eso la vida sociopolítica es una vida de relaciones, ¿no? Es una vida de relaciones, es una vida relacional, digamos, ¿no? De unos con otros. Yo no puedo, mira, por ejemplo, un régimen totalitario es un régimen, como quiere la perfección de la teoría que tiene el grupo dominante, no van a permitir ninguna discrepancia. Por eso inmediatamente se censura la literatura, se censura el cine, se crean los censores, esto tanto de los regímenes de derechas como los de izquierda. Con el general Franco había un comité de censura para las películas que se producían en España o que podían pasar en España. Era tremendo. Y gente que busca vivir, como un gran escritor que es Camilo José Cela, y que aceptó ser un censor, es una vergüenza en su vida, pero bueno, luego lo superaría, pero eso fue un hecho. Censuraba a otros escritores como él, sus guiones, ¿verdad? Y decía a las autoridades, esto no debe ser. Horrible que eso pase, ¿no? Y en todos los regímenes totalitarios hay una serie de paleros, pues, del sistema que ellos iban a poder producir, se van a autocastrar también, ¿eh? Sí, para estar bien, para ocupar una posición dentro del régimen. Pero tienden unos y otros, porque en el momento en el cual un artista muestra algo que no quieren que se vea y que existe, entonces, ¿qué cae sobre él? La censura más absoluta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está mostrando que las cosas no son tan bonitas, no como soñaba tenía en su cabecita el dictador o el jefe del Estado. Fíjate, por ejemplo, cómo la Revolución Rusa prometía la liberación de lo imaginario y cuántos poetas y directores de cine no se entregaron al movimiento revolucionario de corazón, pues. Y resulta que al rato acabaron en el Gulag. Isaac Babel, Kazakov, Solzhenitsyn, etcétera, etcétera. Es decir, no se permitía. Eisenstein mismo fue radicalmente censurado. Tenía que pasar la censura y hasta la música, porque la música tenía que ser popular. Es decir, seguir con el lenguaje de Tchaikovsky, que es enorme Tchaikovsky, por otro lado. Créanme que es un músico al que yo oigo con cierta frecuencia, pero
pero no vas a repetir ya Tchaikovsky, porque la vida que estás viviendo es otra, y el artista está experimentando otra realidad a la que da otra respuesta, diferente, ¿no? Entonces, cuando Shostakovich escribe la Cuarta Sinfonía, les pareció espantoso a las autoridades, al Kremlin, y ¿qué hacen? La prohíben, no se puede tocar la Cuarta Sinfonía. Y él se aguantó y escribió la quinta, que no es mala, pero que es más fácil de entenderla, ¿no? Porque quería permanecer y escribió sexta y séptima sinfonía, bastante convencionales, hasta que finalmente las cosas van cambiando poco a poco, como fue un proceso muy lento, ¿no? De autocrítica, y finalmente volvió a hacer obras que estaban al nivel de los tiempos, digamos, ¿no? Pero al principio quieren controlarlo todo, que nada cambie y que ninguna voz, aunque sea ligeramente disidente, es admitida. Lo hizo la Iglesia Católica también, a través de la Inquisición. Las Sería bueno voces, escuchar qué piensa Leyanis de esta reflexión. ¿qué? Perdón, claro. Leyanis, ¿algún comentario? Leyanis te pregunta. ¿Sí nos escuchas, Leyanis? A lo mejor nos escucha muy lejos, ¿no? No sé, no sé. Paco, ¿y qué opinas del caso de México en este momento, ahorita que estamos con el gobierno de Morena? Que no es del todo una censura, no es del todo un gobierno totalitario, digamos, está muy ambiguo. Sí, sí. Mira, desde luego, a mí no me gusta que tengan tanta incumbencia en todos los militares, ¿eh? Porque es una mentalidad. La vida militar es una mentalidad. Fíjate, la iglesia y los militares han tenido sus propios tribunales, ¿eh? Son absolutamente reacios a que las personas investiguen en el interior de ellas. Tienen sus propios sistemas de castigos y de premios. Son muy parecidos. Estaba pensando en un gran estudioso de las sociedades cerradas, un gran comunicador canadiense, creo que murió hace poco. Sus libros son magníficos. Lástima, voy a revisar ahora aquí en el estudio, no para ahora, sino para la semana próxima, pero él estudió las características similares de las organizaciones totales, como el ejército y como la iglesia. La Goffman, iglesia. Irving Goffman. Erving Goffman, ay, qué bien, Erving Goffman, me parece importantísimo. Fíjate, por ejemplo, cómo negaron todas las actividades, toda la otra vida de Marcial Maciel, los legionarios de Cristo, y el cardenal Rivera, el arzobispo de México, que no, que no, que no, que no, todo era falso, todo eran inventos de los enemigos, y mucha gente se lo creía, ¿no? Y te consideraban que tú eras sospechoso de subversivo si decías eso, un enemigo de la iglesia, y todo eso era real, todo eso se demostró que era real. Fíjate que el caso de Maciel pasaron años y años y años en que la iglesia negaba, ¿no? Y procuraba ridiculizar a los que hablaban del asunto Maciel. Hubo un reportero que es una figura hoy en día ya muy conocida, Ciro Gómez Leiva, que fue alumno mío allá en comunicación y que sacó en el entonces Canal 40 todo un reportaje sobre los adultos que habían sido violados en su infancia, lo cual fue muy fuerte, provocó una cierta conmoción social, y luego el padre Atié también. Y yo me acuerdo que yo estaba entonces, me habían contratado como asesor en cuestiones culturales en una organización que dependía de los Legionarios de Cristo. El plan era muy bonito porque el plan era hacer una gran librería donde se consiguieran los libros, que era difícil de conseguir, con conferencias, con un cineclub
en muchas cosas, que para mí era algo maravilloso. Y me contrataron para eso. Y cuando me entero de todo esto, de que yo no puedo estar trabajando con esta gente, no, no puedo. Pues. Esto aquí hay un fondo de hipocresía, de falsedad. Y entonces invité a Alberto Atié, a quien yo conocía, a cenar a casa. Nos echamos 4 o 5 horas en que Atié me mostró toda la documentación, toda la que habían presentado en Roma. Y yo dije, hasta aquí llegué. Y al día siguiente fui a renunciar a este trabajo. Pero el silencio absoluto. Todo poder procura silenciar. Y la iglesia y los militares no permiten, no, que se les cuestione. Ellos pueden mandar al cura a un convento a que se vaya a regenerar, pero lo hacen ellos, ¿eh? Lo hacen ellos. Y no se enteran los demás ni pueden intervenir los demás. Es esa misma mentalidad la tienen el ejército y la tienen las iglesias. Entonces, esto, bueno, es más posible que la cambie la iglesia. Es más, ¿por qué? Porque muchos participan de este deseo de cambio, esta posibilidad de cambio, y porque la iglesia es como la compañía de Jesús, particularmente es algo gitana. Detrás de la aparente rigidez hay un espíritu de exploración, ¿no? De no negarse a la ciencia, de no negarse a los cambios en el mundo. Es una tradición de la compañía de Jesús que ha sido muy, muy importante en su supervivencia, digamos, y en su acción todavía positiva en buena parte del mundo, de adelantarse poco al tiempo, ¿no? Más difícil, más fácil que los militares, porque los militares están hechos para la guerra, ¿no? Y en la guerra no hay Estado de Derecho, ¿no? En la guerra al enemigo hay que eliminarlo, porque si no te dicen que te elimina a ti, tú tienes que actuar de un modo absoluto, buenos, malos, están en la línea o están contra la línea, ¿no? Por eso es tremendo. Los juicios son juicios sumarios, ¿no? Es decir, es algo, el Estado de Derecho, el diálogo, la posibilidad de discrepancia. No, ellos necesitan un orden que haga que sea muy eficaz la acción y que sea inmediato, porque si no pierdes la guerra y pierdes hasta el territorio. Así son los militares, ¿no? Es una mentira muy cuadrada, ¿no? Muy cuadrada. Hay gente que tiene esa tendencia y que por tanto este, se acaban de encontrar, pues, ¿no? En su casa, en su ambiente, entrando al ejército, ¿no? Gentes que obedecen y que exigen los militares obediencia total. Como dijo el actual presidente, obediencia ciega, ¿no? O estás conmigo Una o estás mala conmigo. señal que tenga tanta presencia, ¿no? El ejército. Sí, sí, cada vez más. Y hasta como administradores también, ¿no? No, es decir, ¿Tú hasta... ves esta señal como la más preocupante, la del ejército, o hay Sí, sí, algunas claro, sí, otras? por supuesto, sin contar otras, ¿eh? El desprecio a los universitarios, que esconde el desprecio a la cultura también, ¿no? Hay un desprecio a la cultura, ¿no? De facto, Claro, y a claro, la y el ciencia. resentimiento. Sí, y mira, no es... voy a poner un caso diferente. En Francia fue muy importante la presidencia de Charles de Gaulle. Era un militar, el general de Gaulle era un militar. Bien, pero el general de Gaulle era un Como hombre culto, Cárdenas, ¿eh? como Cárdenas en su experiencia revolucionaria. En efecto, pero Cárdenas era un hombre que tenía una sabiduría práctica muy notable. Cárdenas, por ejemplo, en el aspecto religioso, porque viene después de la guerra cristera y el sinarquismo, Cárdenas no era creyente y tenía un fondo muy próximo a un pensamiento no marxista, porque sabía que era el marxismo y era muy consciente de que en el pensamiento de Marx tú no puedes imaginar una sociedad comunista si no hay un nivel de desarrollo muy fuerte. Es decir, para Marx, la revolución tiene que darse ahí donde hay una, una fuerte producción industrial y agrícola, etcétera, en un país desarrollado, digamos, ¿no? De otra forma, esto no va a ningún sitio, ¿no?
Eso es un dogma está en los textos de Karl Marx, ¿no? Y Cárdenas tenía una inteligencia muy despierta y una sensibilidad. Era un hombre de un pueblo de Michoacán, muy próximo a Jalisco. Conocía muy bien la religiosidad de sus paisanos, que es una zona particularmente cristiana de formación. Y Cárdenas, por ejemplo, cuando quería hacer ciertos cambios, esto mucha gente no lo sabe, pero así era, iba a ver a los párrocos para disuadirlos. Es decir, no tenía un espíritu dictatorial. Y prueba de ello es que él no cambió, no buscó nunca hacerse una permanencia, digamos, en el poder, de ninguna forma, e incluso en función de la circunstancia que vivió, el dedazo lo dio hacia un hombre más bien conservador, un poblano conservador, que era Ávila Camacho, porque sabía que ahí estaba el poder de los norteamericanos. Y además, porque la revolución comunista se daría cuando llegase la etapa posible para que se diera, ¿no? Es decir, la etapa que la hacía posible y que la hacía eficaz, eficiente, etcétera, ¿no? Eso es sentido político, sentido de lo concreto, ¿no? El político también con hombre práctico. Mira, el que fue embajador en Cuba, el chileno Edwards, que un gran escritor de una familia de libreros y de empresarios en Chile, Edwards, eh, Jorge Edwards, fue para él terriblemente difícil cuando lo hicieron embajador en Cuba, porque no podía entender esta cerrazón, ¿no? Este radicalismo excluyente, ¿no? Era algo que en la mentalidad de un chileno ilustrado, aunque fuera socialista como era Edwards, de ninguna forma cabía, ¿no? No era inconcebible y cayó muy mal. Esto fue transaccional, es decir, el rechazo fue de él hacia lo que pasaba en Cuba y de los cubanos con respecto a Edwards. Por otro lado, en el caso de México, la, tenemos un problema muy serio porque es un problema de múltiples lenguajes y de dobles lenguajes. Siempre se nos predica una cosa cuando la realidad es otra. Los libros de texto buscaban hacer la exaltación de las culturas precortesianas, olvidando que Cortés pasó y que han pasado muchos años en que la enorme mayoría de la población mexicana es mestiza, que la inmensa mayoría, que la gran gastronomía nacional es una gastronomía mestiza, pero de las dos mestizas, de encuentro profundo, digamos, ¿no? Una cosa es la tortilla, pero se come con carne de cerdo y no había cerdos aquí, por ejemplo, ¿no? Y luego vienen los condimentos nacionales y todo se conjuga en un nuevo producto. Lo mismo sucedió en el habla del español, ¿no? Que es el español de México, ¿no? Que es distinto, etcétera. Pero por otro lado, ha habido una negación de lo evidente. Yo les ponía el ejemplo de esos comerciales que tienen para luchar porque a favor, que no se sientan mal, digamos, los afrodescendientes. Y dicen, bueno, soy afrodescendiente más o menos puro, o soy afrodescendiente con indígenas. Y oye, pero es que la enorme mayoría tienen también sangre española. No sé si vasca o manchega o andaluza, pero, pero sangre española. Entonces, asume la realidad, no vivas traicionando lo que es real, lo que no se puede negar, ¿no? Por otro lado, también recuerden este episodio fundamental. La revolución, ¿quién la gana finalmente? El grupo de Sonora, ¿no? El grupo de Sonora. Los sonorenses eran norteños, pero norteños de los más norteños que podamos imaginar, con una gran admiración al liberalismo norteamericano y desde luego al capitalismo. Tanto Plutarco Elías Calles como Álvaro Obregón, como Benjamín Gil y Adolfo de la Huerta, etc. Los sonorenses son los que acaban poniendo orden en los distintos movimientos revolucionarios entre villistas, zapatistas, carrancistas, y acaban finalmente matándolos a todos
pero son tan inteligentes, tienen una estrategia tan fina, que en lugar de hablar de ellos como los enemigos, les levantan estatuas. Y haciendo un gobierno liberal capitalista, hacen el elogio de los socialismos y emplean un lenguaje más bien socialista. Esto fue una habilidad, pero la gente ¿cómo se queda? En la contradicción, viviendo en la contradicción, en cosas que no se pueden unir, que no embonan, digamos, ¿no? Vean, por ejemplo, el fin del conflicto cristero. Pío XII, que entonces era Eugenio Pacelli, cardenal, viaja como diplomático a Washington, preocupado por lo que estaba pasando en México, pero preocupado también como buen europeo, con toda la experiencia de siglos de historia, de que un triunfo de los cristeros podría convertir a México en un estado fascista. Un estado fascista se va a acabar y se va a revertir contra la iglesia. Y entonces se establece un triángulo dialógico entre el Vaticano, Washington y los sonorenses en México, ¿sí? ¿Para qué? Para la pacificación. Y entonces es cuando la iglesia mexicana da la orden de entregar las armas a cambio de la paz. Y el gobierno asume la paz que se tiene que reconstruir, pero al tiempo que hace eso, mantiene una apariencia de que no ha cambiado nada. Los curas no pueden salir de sotana, las monjas tampoco, salvo las madres de la caridad porque eran necesarias. Las monjas de la caridad se ocupaban de los leprosos, de los apestados en general, que no había ni enfermeras que quisieran trabajar con ellos. Entonces no eran tontos. Sabían que esas monjas había que protegerlas, respetarlas y vamos a que hubiera muchas, ¿no? Porque les resolvían un problema. Todo es pragmático. Es decir, la iglesia no puedes tener colegios en aquel tiempo que se llamaran Juan Bautista de la Salle o Marcelino Champagnat o San Ignacio de Loyola. Sí, el Instituto Patria, el Colegio Cristóbal Colón, etcétera, etcétera. Se dan cuenta, todo esto es falso, es un lenguaje y otra es la realidad, ¿no? Ya no hay ninguna persecución religiosa. En la UNAM, por ejemplo, ¿cuál es el día del sindicato? El 12 de diciembre. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe es la figura central y nuclear de la cultura mexicana. Entonces querían ese día no trabajar, es el día de la gran fiesta, ¿eh? Y de Guadalupe Tonanzi. Entonces, ¿qué hacen el sindicato? El día del sindicato es el 12 de diciembre, con lo cual el gobierno hubiera dicho que no. De hecho, es un día de asueto, ganado por el propio pueblo. El problema es que hemos vivido siempre en un doble lenguaje. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que se predica. Y eso es una cuestión que es una tarea a resolver, ¿eh? Que se empezó a resolver en el momento en el cual Cedillo creo que lo entendió muy bien y dio paso a la transición. Democracia formal, pero la democracia formal es el camino para que se vuelva democracia real, democracia material. Es un largo proceso. Y ahora que estamos en una restauración, lo que llaman transformación, se ha vuelto una restauración del régimen priista, de hecho. Por eso se siente muy cómodo muchos priistas entrando a Morena, porque están volviendo a la cuna en la cual se desarrollaron, el pragmatismo absoluto, la confusión de lenguajes, etcétera. Es una situación muy difícil, ¿eh? Y muy compleja además, ¿eh? Y aquí los comunicadores deberían jugar un papel muy importante, ¿no? ¿Cómo ayudar a decodificar esta situación? Y claro, todo lo que se puede hacer para que haya mejores maestros normales, de las escuelas normales, digo, maestros de primaria, todo lo que se puede hacer es poco. Todo lo que se puede invertir es poco. Pero ese es otro problema que tenemos, que desde tiempos anteriores a este gobierno ya se había dado una degradación de la educación. Y eso es grave. Y en medicina se había avanzado muchísimo. Todos los niños mexicanos que estaban vacunados contra el sarampión, la verdad, todo. Eso era un avance real. Ahora están volviendo, porque como hay que meter la lana a tener a la gente muy contenta
etcétera, se descuidó todo ese campo. 800.000 muertos por la COVID. Esto es una barbaridad. Por un farsante que fue el encargado de salud. Y de hecho fue un crimen generalizado. El trato a los médicos, en fin, podríamos continuar hablando de esto. Pero la cuestión que nos interesa como comunicadores es la necesidad de trascender ese doble lenguaje. Es decir, la realidad hay que nombrarla, pero hay que nombrarla como es, no adornarla con un escenario que no corresponde a lo que de hecho estamos viviendo. Miren, hay otro punto también que es importante considerar o tomar en cuenta. Hay una diferencia entre las sociedades orientales en general y las sociedades occidentales. Las sociedades occidentales tienden a la movilidad y al cambio. Esto no es gratuito. Toda la cultura llamada occidental, la cultura europea, surgió de un real mestizaje entre la cultura griega, que recibieron por los romanos, la cultura, por tanto, greco-latina, el pensamiento judío, la tradición judía, revitalizada por el cristianismo, por la figura de Jesús de Nazaret, que era un judío y que murió judío. Entonces, no es fácil, ¿eh? La cosmovisión grecolatina, la cosmovisión judeocristiana, y por eso la Edad Media duró más o menos 1000 años. 1000 años. 1000 años de dar lugar a un nuevo producto que se llama cultura occidental, que a su vez se divide en cultura hispánica, cultura francesa, que a su vez se dividen en muchas culturas interiores que tienen sus divergencias, etcétera, ¿no? Fue un largo proceso, pero a partir de ahí, lo que se va generando es una actitud hacia el cambio que llega incluso a una especie de alienación en el cambio también. Después de aquellos 1000 años, cuando se llega al Renacimiento, cuando se desarrollan las universidades que se habían inventado en la Edad Media y que abren a la discusión y el pluralismo y a las divergencias, a partir de ahí ya el cambio no lo para nadie. Y vean ustedes todo lo que el racionalismo, el empirismo, el idealismo absoluto, el socialismo, el positivismo. En el siglo XX ni se diga el impresionismo, el arte, el impresionismo, el expresionismo, los abstraccionismos, el cubismo, en literatura, en todo. Es decir, la cultura occidental es una cultura que tiende a la búsqueda de lo novedoso, a sacudirse lo caduco, etc. También como toda cultura, como toda formación cultural, como los grandes imperios mayas, de pronto llega un proceso de desgastarse. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hay que añadir? En fin, esto habrá que verlo más adelante, un poco más detenidamente, pero todos los medios de comunicación, toda la búsqueda de participación en la cultura, en la extensión de la cultura, eso es algo también muy de la cultura occidental, porque desde el germen cristiano estaba dada la necesidad, la base, pues, de que había que poner todo el esfuerzo para la igualdad, porque todos somos iguales, hijos de un mismo Dios y de un Dios que lo que predica fundamentalmente es el amor. Amar al prójimo, pero como a ti mismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, pero amándote también a ti mismo. Eso no tiene nada que ver con los quietismos del Extremo Oriente, por la resignación que les es inherente, sean muy pragmáticos como los chinos o tendientes a la metafísica, al pensamiento mágico como los hindúes. Miren, todos los procesos de formación de una civilización, de un Estado, parten de un estado mágico, de un signo mágico dominante, y hasta que poco a poco va ganando posiciones el espíritu científico. El espíritu científico va
dominando al signo mágico. Pero llega un momento en que también esto crea una patología. El dominio es tal del signo lógico que las personas están arrancando su propia necesidad de sentir, ¿no? De afectividad. Por eso en el siglo XX, en la mitad del siglo XX, proliferaron todos los estudios de orientación y desarrollo humano, de conocimientos hacia el bienestar, incluso algo que me parece tan ridículo, cuando vinieron escuelas americanas y abrieron institutos en México, de que tienes que aprender a tocar al prójimo. Pero si aquí nos tocamos demasiado, al menos en aquel tiempo. Bastaba pararse en la calle de Madero y veías una persona que encuentra a otro. Yo, hermano, ¿cómo estás, cabrón? Y se daban de golpes y jugaban al boxeador. Oye, ¿quieres que nos toquemos más todavía? Entonces, hacer una escuela de desarrollo humano para que aprendas a tocar al prójimo y a mirarlo a los ojos y acariciarlo con la mirada, esas me parecen gringadas o cosas para los alemanes, ¿verdad? Donde el signo lógico había ahogado, asfixiado, ¿no? A todo lo que es espontáneo, sentimental, etcétera, ¿no? Pero vean cómo todo es cambio, ¿eh? Cómo todo se va transformando. La misma realidad del mundo del siglo XX llevó a que China cambiara, a que en la India se acabara constituyendo una democracia tipo occidental, etcétera, ¿no? Es muy complejo el asunto, habría que ver cada cosa en particular, ¿no? Pero lo que nos descubrió un gran sociólogo y economista sueco, Gunnar Myrdal, que fue premio Nobel, no sé de qué, pero fue premio Nobel, si mi memoria no falla. Pero bueno, él escribió un libro que se llama El drama asiático, donde Gunnar Myrdal demuestra en el apéndice 2 de ese libro el principio de inercia, es decir, las sociedades dominadas por la inercia. Y nos hace ver cómo China se sacude por la revolución de Mao Zedong, etcétera, a esa inercia social y se empieza a dar un notable desarrollo económico y una cierta occidentalización de China. Lo mismo que va a pasar en el Japón. El mundo se acabó occidentalizando, pero se entiende, porque Europa es la sociedad de la transformación, es la sociedad del cambio, y las condiciones imperantes impuestas por Europa acabaron creando un desafío a todas las demás culturas que se fueron transformando en función de eso. Ahora Europa está en el invierno de la cultura, es decir, sus grandes principios pues ya no se están dando. Las mismas universidades están perdiendo lo que las caracterizaba, el imperio de la cultura per se, de la gran cultura, ¿no? Todo el bachillerato europeo fue un bachillerato en que los muchachos tenían una formación literaria, formados en los clásicos grecolatinos y en los propios clásicos de la propia cultura. Eso hoy en día se ha debilitado, desaparecido en no pocas partes. Y lo que estamos viendo en Europa es una situación de desinterés por la misma existencia, ¿no? De ligereza, de, bueno, posmodernidad, ¿no? No hay jerarquías mayores, no hay nada, se ha perdido esa fortísima tradición que caracterizó a la cultura europea. Es más, la cultura europea, lo que le daba la identidad última y más definitiva fue el cristianismo. Cuando ya no creen, cuando, por ejemplo, el otro día leía la estadística que hoy en día en lo que es la República Checa, el 70% de la población son ateos. Bueno, ese es un país europeo, es inexplicable. En Francia se conserva, es muy fuerte la tradición cristiana en Francia, pero sí, y católica específicamente, pero las iglesias están vacías, cada vez más y más y más. Los seminarios se están cerrando porque no hay gente que vaya a estudiar aquellos. Yo no sé si les conté, pero una vez un amigo mío francés, un francés catalán, pero francés, él es considerado francés como todos los catalanes franceses, o casi todos. Me acuerdo que me llevó a conocer el Canigú, que es la montaña sagrada de los catalanes. Nos fuimos por el Pirineo. Me acuerdo que ese día me dijo, no lleves vino, porque el agua ahí es maravillosa. Ok, pues no tomamos vino, tomaremos el agua allá del río de por allá arriba.
Cuando íbamos subiendo la montaña, yo veía las fortalezas y le pregunté, oye, Jacques, ¿y esto? Me dijo, ah, no, claro, esto era para que, por el árabe, por si se metía el árabe, ¿no? Para darse el aviso, ¿no? Y que los ejércitos fueran y los detuvieran, ¿verdad? Y bueno, cuando llegamos arriba a la abadía, era muy hermosa, íbamos a tomar agua del río y estaba desecado. Bueno, no estaba desecado, no había, pues no, era casi nada lo que había de agua y un letrero que no bebe esta agua. Y entonces vimos al cura encargado de la abadía y nos dijo, oh, l'eau est un peu troublée, ¿eh? El agua está contaminada. Bueno, en ese lugar, una naturaleza tan bonita, habían llegado los desechos industriales y todo lo que ustedes gusten y manden, y el agua era mala. Y no teníamos vino, entonces tuvimos que ir a comprar una botellita de vino o de agua de Vichy o de lo que fuera. Y entonces empezamos a conversar con el abad, un cura muy joven, muy simpático, encargado, y nos contó la historia. Se estaba muriendo el abad que reconstruyó la vieja abadía medieval con sus manos, con una gran paciencia. La había dejado perfecta, pero estaba muy triste. Ahora estaba enfermo en un hospital, pero estaba muy triste porque no había un cura que pudiera estar ahí de tiempo completo, un encargado de la abadía, porque no había curas y había otras cosas más importantes que cuidar una abadía para el turismo. Es un signo también de lo que pasa, ¿verdad? Las iglesias vacías o con muy poca gente, y en París pasa lo mismo. Cuando yo viví en París, en Saint-Germain-des-Prés, esa iglesia donde vivió San Ignacio, por cierto, enfrente del Café de Magot y del Café de Flore, donde iban Camus, Sartre, etcétera, a sus tertulias. Cuando yo estudiaba, había misa cada hora. Ahora ya no. Había una misa a las 10 de la mañana y una misa a las 5 de la tarde. Y la misa de las 5 de la tarde, me dijeron, solo iban inmigrantes y se daba en español. Bueno, Interesante. todo esto nos habla de otra realidad que Europa tiene que asumir, ¿no? O se enconcha, y aquí pueden pedir populismo, fascismo, ¿no? Fascismo. El renacimiento Dirías, Paco, ¿tú pensarías que ese es un periodo que tiene que 20 años, 30 años de este momento, digamos, de que pensando en los conceptos de Roth, que se abren espacios para la búsqueda de esas figuras autoritarias que pongan Sí, orden? yo creo que sí. Y me da mucho miedo, no me gusta. Mira, quiero reconocer que tiene uno que tener una mirada lo más objetiva posible. A mí esto me cuesta mucho trabajo ser objetivo por una cuestión muy simple. Yo tuve un padre autoritario, ¿no? Con el cual no rompí personalmente, pero como se hubiera roto. Me alejé totalmente de él y me fui a vivir a otra parte y en fin, ¿no? O sea, no resisto la menor señal de autoritarismo. O sea, sería un hombre asocial, un régimen populista, fascista o disque de izquierda, porque no se puede ser de izquierda, y en fin, y ser en principio autoritario, enseguida, bueno, sería silenciado, digamos, ¿no? Porque no estoy dispuesto. No lo hice en la UNAM cuando fui director general, porque no se podía cambiar nada y porque había un autoritarismo absoluto. Incluso recuerdo que me llegó la orden de rectoría de que en los programas del IFE no pudiera aparecer la oposición, solo la Bastida. Dije, no, esto no lo acepto y no lo voy a aguantar. Pero bueno, insisto, es una cosa ya para mí psicológica, porque sí creo, porque no soy dispuesto a ceder lo que es la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Pero yo siento que hay la tendencia, en la medida en la cual no hay, no hay algo claro que defender y sobre todo modos de darle de compartir con los otros en comunidad, etcétera. Cuando estás vacío, cuando sientes que las cosas no te saben y te aburres, estás buscando que te hagan la vida. Es una tendencia que se da casi automáticamente. Y vean ustedes la cantidad de movimientos de extrema derecha que están proliferando allá.
Hay por esto, un pensador católico muy importante, para mí es el pensador más importante en el siglo XX que ha escrito sobre arte. Sus escritos sobre arte me parecen extraordinarios. Eso lo compartimos Javier Sicilia y yo, por ejemplo. Consideramos que Jacques Maritain, que es de quien hablo, en su libro La poesía y el arte, hizo el libro más definitivo para el entendimiento de lo que es la creatividad artística. En otras cosas se podrá discrepar de él, en algunas cosas yo estoy bastante alejado de él, pero en el arte, no, el arte me parece extraordinario. Y él tiene un libro que se llama El campesino de la Garona. Ese libro hace una distinción de izquierdas y derechas que me parece genial, porque lo que dice Maritain es que es muy grave que una persona que, que se dice de izquierdas y que defiende un pensamiento de izquierda inspirado en Marx o inspirado en Proudhon o quien quieran ustedes de los pensadores de izquierda, tenga una mentalidad de derechas. Y dice, los grandes revolucionarios que han predicado el marxismo tienen una mentalidad de derechas y por eso son dictadores y excluyentes. Stalin era un hombre de derechas, aunque sostuviera un pensamiento marxista. Y dice, es terrible, porque es un autoritarismo feroz. Y dice, y hay también hombres con un pensamiento de derechas, pero que tienen una mentalidad de izquierda y crean gobiernos muy débiles. Vean ustedes, todo esto para mostrar lo complejo que es los movimientos sociales y por tanto la importancia de la cultura en los comunicadores. Es decir, el mundo no se inventó ayer, han pasado siglos, no podemos echar tierra sobre todo esto. Es una experiencia que tiene que estar viva, que tenemos que sentirla viva en nosotros, ¿no? De Adelante, otra forma, Alejandra. perdón. Sí, Alejandra levantó la mano. Fíjate Adelante, adelante. Fíjate que fue algo aquí raro que apareció eso, pues yo no lo hice y fue una cosita así, Ah, pero sí, o sea, aprovecho para la confusión, porque ahora yo creo que todos los movimientos de derecha que están ajá, surgiendo, que están súper aquí en América también sí, muy fuertes en México, y bueno, ya vemos eh, sí, sí. consecuencias, esto es lo de Argentina también, ¿no? No, Que cabe en lo que tú decías, bueno, perdón, en lo que usted sí, decía, sí, sí, no, no, de adelante, adelante. de que de una sociedad que está urgida de un padre, ¿no? De una autoridad, y que yo creo que eso también obedece un poco a eso obedece un poco lo que sucede con Argentina y Milei. Sí, sí, Ajá, y aquí en México, pues, yo veo muy preocupante estos movimientos de derecha, que no de la derecha tradicional y rancia. Bueno, a lo mejor, bueno, no creo que la derecha rancia y tradicional sea peligrosa como los grupos de derecha que están muy activos, captando jóvenes, ¿no? Manipulando. Yo sí. siento que es muy feo lo que hace este actor, ¿cómo se llama? El que invitó a Y la ¿eh? Verástegui. Verástegui, Verás Verástegui. Verástegui, Cuidado porque que esa derecha existe, ¿eh? Esa derecha que han aprendido a ser más, más falsos, más dobles, más, ujú, pero existen, ¿eh? Y ese movimiento, ¿cómo les llaman? Que era antes, en los 60 era el muro, el que se infiltró el en el PAN, yunque. Ah, el Yunque, ajá. que se infiltraron totalmente en el PAN y estuvieron muy próximos algunos de Vicente Fox. Sí, todos los Esos de los existen tecos, ¿no? todavía. Hoy en día son muy falsos. Digo, se ocultan, se camuflan, Ajá. pero ellos consideran que los judíos, los masones y los comunistas marxistas son la misma cosa, ¿no? Son de Mm, temerse. Y que para salvar las almas, porque se consideran ultramontanos católicos, pues hay que acabar con esa gente. Ahí me dan horror. Bueno, me da algo horror. A mí me mandaron a un hospital, ¿eh? Cuando era estudiante de la carrera. A un hospital, estuve 3 días en un hospital
porque me agarraron saliendo de la Ibero y me dieron una golpiza que bueno, en fin, ya Yo, pasó. yo me ¿Yo acuerdo, qué, Paco? Fue una golpiza porque empezaron a agredir a los que consideraban que éramos de izquierda o más o menos de izquierda o lo que quieras. Y entonces empezaron a golpear a algunos, fueron golpeados varios, destruyeron un salón de clases, destruido Ajenos así. al Ibero. Mande, ¿Eran de dónde venían? De... no venían, eran gente indoctrinada por militantes que proceden del sinarquismo y de todo esto. Vamos, es una de familias así, ¿verdad? De familias muy mochas, ese es el origen de alguna manera. Y habían tenido un centro de acción en las escuelas de los lasallistas, en el Colegio Benavente de Puebla, por ejemplo, aquí mismo en el Simón Bolívar y en el Cris. No todos los lasallistas, pero muchos, ¿no? Estaban ligados a esto y formaron así a estas personas, a los que sentían que entenderían ese mensaje para ellos, ¿no? Veían comunistas en todas partes, en fin, ¿no? Bueno, hasta una vez dijeron que Mansur era comunista, ustedes no conocieran a Mansur, el mejor maestro que yo he tenido, y, y Mansur era un hombre más bien conservador en pensamiento político, ¿no? No tenía nada de comunista, pero era, claro, un hombre de diálogo, un hombre de la coexistencia, un hombre, y esto no lo perdonaban, había que tomar partido radical, o estás con Dios o estás contra Dios, ¿no? claro, Son de temerse, son terribles. Y, y entonces yo me acuerdo que yo organicé una conferencia de alumnos, estaba en la sociedad de alumnos, para hablar de esta gente, de lo que este pensamiento significaba, y se me acercó uno y me dijo, esto que lo vas a pagar. Y yo no me acuerdo, mi mujer éramos entonces novios, y yo no tenía coche, y por ella iban a recogerla, y me dejaba en el cine Maracar, de ahí yo me iba caminando a mi casa en la Colonia del Valle, me iba a pie, muy confiado, muy tranquilo, ¿verdad? Y Félix Cuevas no es lo que es ahora, tenía muchos campos yermos y en fin. Y entonces me agarraron 4 o 5 tipos, tú eres fulano de tal, sí, pácatela. Y ahí vino el primer golpe que me rompió aquí, bueno, la ceja y me salió un chorro de sangre y bueno. Y entonces me acuerdo que tuve la suerte que había una parejita, ella era sirvienta en el edificio en el que yo vivía, y yo los saludaba todas las noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Y entonces lo vi que venía la pareja y dije, de esto me agarro, y me desprendí como pude, y le hice señas, y él se echó, ¿no? A defenderme, pues. Y entonces ya se fueron, me dejaron ahí tirado, golpeado, y bueno, en fin. Bueno, ¿Fue el caso es eso, que existía. Mande, Paco? ¿Qué año en fue? año 64. José Años Luis tiene un comentario, ya nos quedan 5 minutitos. Adelante, Adelante, José pues. Luis. Hola, buenas noches. Hola, buenas Rápido noches. para no extendernos demasiado. Es que ahorita me acabo de acordar, es que tengo muy fresco porque acabo de releer el 18 Brumario de Marx. Ah, qué gran Y libro, sí. hay una de las anécdotas que él relata con mucha insistencia, es que el Parlamento mexicano de Francia, Perdón, está pasando un baile. el sonido no está. Es que está pasando el tráiler, pero después ya pasa. Ya me escuché. Ah, Sí, ok, bueno, una de las anécdotas que Marx cuenta con mucha insistencia es que en el Parlamento republicano de aquel tiempo en Francia, mediados del siglo XIX, sí. 1850 más o menos, el sector conservador realista que estaba compuesto por los legitimistas, Borbones y los Ujú, orleanistas que estaban en disputa por decidir cuál de las dos casas reales iba a ajá, restablecer el trono de Francia en caso de que esto ocurriera. ujú, En todo momento, cuando los republicanos o los demócratas o los proletarios, que eran ahí las facciones sí. progresistas de ese momento, proponían alguna reforma que, de acuerdo a la caracterización de Marx, era una reforma menor de índole Sí. liberal, como por ejemplo Ajá, restablecer el sufragio universal, implementar una reforma fiscal modesta, es decir,
reformas legales Ajá, completamente en línea dentro del parámetro y el orden liberal. ajá, El sector conservador se dedicaba a denunciar siempre estas reformas mínimas como si fueran socialistas. sí, Entonces sí, Marx ahí lo que concluye es que cuando este tipo de sectores se sienten amenazados, sí, ven, ven comunistas como una estrategia discursiva para intentar, digamos, como llamar a las armas, bueno, no necesariamente en el sentido explícito, sí, sino sí, figurado, abanderar una causa común para intentar de esta forma como caricaturizar o demonizar a los adversarios, aunque estos se ubiquen dentro del orden liberal. Y esto puede, creo, leerse como estas tendencias protofascistas o que tienen al fascismo, que sí. incluso quieren romper ya con el orden liberal. Así es, Y, pero acuérdate que que eso para ello, sirvió, para inventarse al sobrino nieto de Napoleón, a Luis Napoleón, por el bonapartismo, las épocas de gloria del pasado, etcétera, y de hecho se hace una dictadura, ¿no? En torno a la figura de Napoleón, que Víctor Hugo lo llamó Napoleón el Pequeño, ¿verdad? Viendo su insignificancia absolutamente real, pero lo ponen como una figura que embelece a las masas, digamos, ¿no? En fin, ese es un gran libro, un libro muy importante. sí, sí, completamente. Sí, sí, bueno, nada más quería resaltar eso, que parece que son cíclicas estas estrategias discursivas de la extrema derecha para intentar desarticular incluso el orden liberal mismo, no hablar, no hablemos ya Absolutamente. de acabar con un orden socialista hipotético que jamás ha existido, o sea, incluso el propio liberalismo lo quieren romper de la misma forma, utilizando el mismo tipo de estrategias discursivas. Así es, así es. Y yo creo que hoy en día tenemos una mayor complejidad, ¿no? En la sociedad que la que había en aquel tiempo, ¿eh? Mucho mayor. Recuerden que en aquel tiempo imponen a Luis Napoleón, los banqueros cobran todo lo que querían cobrar y toda la seguridad financiera que querían tener, etcétera, etcétera. Y luego viene la guerra. Y la guerra frente a una Prusia que había unificado a Alemania y que tenía un político notabilísimo, que era Otto von Bismarck. Pero bueno, de esto, si nos ponemos a recordar, el caso es que fue todo el gran ejército francés que se decía el primer ejército del mundo, quedó hecho nada frente al ejército prusiano, pero en fin, esto nos llevaría a otras historias importantes, pues, en lo que pasaría en Europa posteriormente. Bueno, son las 10. Yo quisiera que la semana que viene, quisiera que trabajáramos un poco cómo se dieron esos cambios y qué significaron. Hay un libro, no se los pongo como lectura porque es un libro muy largo, pero no tiene pierde, no le sobra una línea, que es El drama del humanismo ateo. Es el libro de un jesuita que fue muy fuerte en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Ahora se me ha olvidado el nombre, hombre. Se llama así, El drama del humanismo ateo, y es un libro extraordinario que hace ver todo el encuentro que había o que unía a las diversas corrientes de pensamiento político, social, filosófico a fines del siglo XIX y que dio lugar a lo en el siglo XX. Pero en fin, ya tendremos que hablar de esto. Nos vemos pues, ¿no? Seguimos en contacto la próxima semana. Que sí, Paco, buenas noches. Les mandaremos ya todas las lecturas en un correo para que las puedan descargar. Ah, qué bien, qué bien. Gracias. Perfecto. Muchas Muy buenas gracias. Que noches. descansen. Buenas noches. Gracias, buenas noches.